Bienvenidos a su programa La Escuela Bíblica Radial, auspiciado por la Iglesia Pentecostal Peniel del norte de Carolina, Estados Unidos. Esperamos que usted esté listo para estudiar la palabra del Señor junto con nosotros. Y ahora queda con ustedes el pastor David Cruz. Habla, Señor, tu voz quiero oír. Bien, hermanos, Dios me les bendiga a todos nuevamente en esta hora de la tarde. Damos gracias al Señor, amén, por un momento más que nos permite el estar a través de estos medios para poder compartir el estudio de la palabra del Señor en este día, lunes, amén, 28 de enero que el Señor nos ha regalado, amén. Queremos enviar un caluroso saludo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo a todos nuestros hermanos que están en sintonía, ahí en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y en todos los estados de la nación americana donde nos están sintonizando de costa a costa. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. Así que vamos a ir, hermanos, en palabras de oración en esta hora para pedir, ¿verdad? Pues como siempre, la sabiduría y la bendición del Señor para poder compartir el estudio de su palabra en este día. Amén. Padre eterno, te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, por el privilegio, Señor, y la oportunidad que tú nos concedes, Padre eterno, una vez más, el estar, Señor, desde este púlpito radial para poder compartir la enseñanza de tu palabra con tu pueblo en este día. Pedimos tu bendición, pedimos tu sabiduría, pedimos, Dios mío, que seas tú bendiciendo tu palabra en cada uno de nuestros corazones para edificación, Señor, de cada una de nuestras vidas. En esta hora, gracias por cada hermano que están allí, Dios mío, fielmente, Padre, esperando esta hora de estudio para aprender cada vez más de tu palabra. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos edificas y el que nos enseñas, Dios mío, a través de tus santas escrituras, las cosas lindas y maravillosas que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo oramos y en la comunión con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y leemos nuevamente Primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al verso 8, en que en este día pues nada más vamos a estudiar el versículo 8, pero siempre vamos a hacer un pequeño repaso de las dos lecciones anteriores en los versos previos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así que el Señor añada bendición, hermanos, a su palabra en esta hora. Gloria a Dios. En este día vamos a terminar, ¿verdad?, con lo que sería la lección número 6, hermanos, que hemos estado estudiando, que es el estudio del segundo capítulo de la primera epístola, amén, donde hemos hablado y estudiado mucho sobre la
oración, hermanos. Amén. La primera responsabilidad de la iglesia es la oración. Así es que, pues como lo hemos mencionado ya anteriormente, la palabra del Señor, hermanos, siempre nos da las bases en lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Amén. Y eso es importante, hermanos, porque como lo hemos dicho nosotros anteriormente, cuando nosotros seguimos la base de la Escritura, la base de la palabra, lo que la Escritura nos manda hacer y cómo hacerlo, tenemos, hermanos, que nosotros estar conscientes de que la respuesta que tendremos será una victoria segura. Amén. Será una victoria segura y veremos, hermanos, la palabra del Señor tomando efectividad en medio, amén, de cada una de nuestras vidas. Hemos hablado mucho en cuanto a la oración y vamos a seguir hablando en este día con relación a la oración. La Biblia dice que nos manda a orar por todos los hombres. Y eso lo vimos detalladamente, amén, en las lecciones anteriores, los días anteriores. Dios nos manda a orar por todos los hombres. Y dice en todo lugar. ¿Para qué, hermanos? Como le enseñábamos, para que ellos puedan llegar al conocimiento, amén, de que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. El Dios perfecto no puede aceptar a un hombre imperfecto que busca los medios de comunicarse con Dios o de acercarse a Dios por su propia, ¿verdad?, por sus propias capacidades. Así que, hermanos, el versículo que leíamos, el último verso que leíamos en esta noche, nos da otra base a seguir, muy importante, hermanos. Amén. Este estudio va a ser de mucha importancia para todos los creyentes que oran. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice Pablo en el último verso? Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Gloria a Dios. Dice: levantando manos santas, sin ira ni contienda. Gloria al Señor. Entonces, hoy vamos a ver el punto número 4 de esta lección, que es que hay que orar en todo lugar, pero hay que orar con la actitud correcta. Gloria al Señor. El creyente ha sido llamado, hermanos, a que nos mantengamos en una vida de oración constante. Amén. Nunca debe dejar de orar el creyente. Tiene que orar todo el día, ¿verdad? Mientras usted hace sus labores, cumple con sus responsabilidades en el hogar, quizás en su trabajo. Aquellos que me están escuchando a través de los teléfonos celulares, ¿verdad?, en sus trabajos, gloria al Señor. O aquellos que están en su casa, quizás le han dado el volumen, ¿verdad?, al estéreo en esta hora para poder tener, ¿verdad?, el tiempo necesario para escuchar, ¿verdad? Y mientras hacen sus quehaceres, tienen ahí ese estéreo, hermano, o tienen ahí más bien dicho, los speakers de la computadora a todo volumen para poder escuchar, y mientras pues hacen, ¿verdad?, sus cosas. Pero también, hermanos, mientras usted hace sus cosas, los quehaceres del hogar, también puede usted estar dedicando tiempo a la oración. Amén. Es el deber, hermano, de todo creyente desarrollar una comunión inquebrantable con el Señor. Amén. Orando, dice, por todos los hombres. Lo decía los versos anteriores, ¿verdad? Por los reyes, por los que están en eminencia, versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente. Versículo 1 dice, por todos los hombres. Entonces, a la iglesia se le da, hermanos, una orden, una responsabilidad de orar por todos los hombres. Gloria al Señor. Ricos, pobres, salvos, perdidos, hermanos. Amén. Nuestro deber es orar. Y aquí es donde, de verdad, hemos hecho la pregunta: ¿cómo es posible, amén, que nosotros podamos mantener una vida de oración, hermanos? O algunos creyentes, ¿verdad?, puedan mantener una vida de oración
muchas veces, hermano, muy pobre, que pues rápidamente la persona dice, bueno, yo no hallo ni qué decirle ya al Señor, y apenas acaban de pasar, hermanos, 5 minutos. Pareciera, verdad, que ha pasado una eternidad, hermanos, y lo que ha pasado son un par de minutos. Entonces la persona tiene que saber, hermano, por qué es que yo tengo que orar. Amén. ¿Cuáles son las responsabilidades que Dios me ha entregado a mí para que yo me dedique a lo que es la oración? Hermano, es el deber de todo creyente orar. Amén. Yo le decía a mis hermanos acá, si en los seminarios bíblicos o institutos bíblicos se dieran, hermano, estudios sobre la oración y hermano amado, verdad, tal vez a llevar y a motivar al estudiante a ese nivel de intimidad con Dios, hermano, la vida de los ministros que hoy tuviéramos fuese diferente, fuese una vida más profunda, fuese una vida más sólida, fuese una vida, hermanos, que pues verdaderamente verdad, sacara a relucir en nuestro caminar el poder del evangelio operando a través de la iglesia. Amén. Pero note usted que hoy se le está enseñando a la gente cómo bregar, verdad, de manera con psicología para poder aconsejar a los hombres, y por esa razón, hermano, es que muchas veces se pierde la efectividad en el ministerio. Porque todo ministro, hermanos, recuérdense que esta carta iba escrita a un joven pastor, que él tenía que, amén, leer esta carta a toda la iglesia para que la iglesia hiciera lo que el apóstol Pablo les ordenaba o les recomendaba que ellos hicieran, para que la obra del Señor, hermano, pudiese experimentar, amén, la presencia sobrenatural de Dios en sus medios, y a la misma vez, verdad, hermano, estar, diríamos, inmune ante las doctrinas erróneas que se estaban enseñando. Esto es tremendo, porque lo que más se está, hermanos, infiltrando hoy en día dentro de las iglesias son falsas doctrinas, son falsas enseñanzas que están encontrando lugar, están haciendo nido en la congregación. Y por eso es que Dios nos manda a nosotros a vivir una vida, oiga, en plena comunión con el Señor, día a día. Amén, día a día. Usted puede orar por su nación, usted puede orar por su estado, o si está, ¿verdad?, en Centroamérica sería por su departamento, puede orar por su ciudad, puede orar por su comunidad, por su colonia, puede orar por su hogar. Entonces, si lo miramos y lo estamos viendo, hermano, desde un punto de vista, ¿verdad?, pues amplio. Entonces, imagínense orar por una nación. Hermano, usted necesita tiempo para orar por una nación. Necesita tiempo para orar por su estado. ¿Qué es lo que se está moviendo en su estado? Por ejemplo, tenemos estados de la nación americana que han aprobado leyes últimamente donde personas del mismo sexo se pueden casar. Entonces, ¿no cree usted que es una carga sobre la iglesia el estar orando para que esas leyes, hermano, Dios levante hombres en el gobierno, para que esas leyes también, hermano, sean, ¿verdad?, sean anuladas nuevamente? Así como las aprobaron, pueden nuevamente volverlas a desaprobar o anularlas. Entonces, todos estos son motivos por su colonia. ¿Qué es lo que se está moviendo en su colonia? ¿Cuánta droga? Quizás hay hasta prostitución en su colonia. Entonces, son motivos de oración para que Dios eche fuera, hermano, todo eso que está estorbando, todo eso que está, hermanos, ahí dañando, corrompiendo la sociedad. Entonces, la vida de oración del creyente tiene que ir, hermanos, en aumento. Amén, tiene que ir en aumento. No, perdón, hermanos. Note lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos en la primera carta a la iglesia en Tesalónica. Vamos a ir ahí, hermanos. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Dice la escritura: orad sin cesar. Un verso bien sencillo. Pero ¿qué dice? Que la oración tiene que ser ¿cómo? Continua. Continua, hermanos. La oración del creyente tiene que ser continua, diaria.
Tiene que ser, hermano, en todo momento. Note que la Escritura nos manda a ayunar. La Escritura nos manda a vigilar. Pero la Escritura también nos manda a orar, dice, sin cesar. Sin cesar. O sea, hermano, de que esto no hay límite para la oración. Usted está en su trabajo y usted puede estar orando. Amén. Haciendo sus labores y orando. Mientras arma lo que tiene que armar, usted está pidiendo: Señor, bendice a mis hermanos que están allá en San Miguel, mis hermanos que están allá en Choluteca. Bendice a mis hermanos, Señor, que están allá en tal país, etcétera, etcétera. Entonces, el deber de la iglesia, hermanos, es mantenerse orando. Amén. El creyente puede orar en todo lugar, no importando dónde se encuentre. Pero aparte de esto, hermanos, se le dice al creyente cómo debe de orar. O sea, en el sentido de la actitud que debemos de tomar a la hora del clamor, a la hora de orar, hermanos. Porque note algo, nosotros estamos por acá los domingos predicando bajo el tema la autopsia de un fariseo. Y pues como lo hemos mencionado, los fariseos eran personas de mucha oración. Y no hay nada de malo en eso, hermano. Gloria a Dios. Amén. Usted que dedica mucho tiempo a la oración, ¿verdad? Usted que dedica mucho tiempo a clamar. Los fariseos también, pero lo que el Señor está enfocando aquí, hermanos, es la actitud. Ellos habían tomado una actitud, hermanos, por la cual el Señor a ellos los reprochó. Les reprochó la oración que ellos hacían, porque la actitud no era la correcta. Vamos a la Escritura y vamos a ver aquí unos versículos, hermano, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. San Mateo capítulo 6, verso 5. Vamos a leer desde ahí en adelante, hermanos. Verso 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿A quiénes se le dio, hermano, este aperitivo? Pues a los fariseos. Dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el Señor no está diciendo que oremos poco. El Señor está mandando a la iglesia a orar. Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Gloria a Dios. Entonces, la oración de la iglesia tiene que ser en todo lugar. Pero no, hermano, con la actitud, amén, que estos hombres a los cuales el Señor reprochó su oración lo hacían, porque dice que ellos lo hacían para ser visto de los hombres. Y en eso, hermano, es que la iglesia tiene que cuidarse. Amén. Que cuando usted ora, gloria a Dios, hermano. Yo sé que hay pueblo que le gusta orar. Yo sé que hay hermanos que tienen, hermanos, ese llamado a intercesión continua. Gloria al Señor. Amén. Pero la Biblia dice que no tiene que ser para que los hombres nos miren. Tiene que ser, hermano, gloria al Señor, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, el Señor dice, hermanos, aquí, y nos dice la actitud con la cual nosotros tenemos que orar. Amén. No busquemos que los hombres nos admiren porque oramos 4 o 5 horas, hermano, o porque quizás usted estudia la palabra 4 horas diarias. Gloria al Señor, hermano, el estudio de la palabra. Mire, usted comienza a agarrar la Escritura y olvídese, usted no se detiene. Amén. Porque el estudio de la palabra, hermano, es tan maravilloso que nos lleva, óigame, a ese anhelo y a ese deseo de querer conocer más y de aprender más cada día, no importa cuánto tiempo tengamos en el camino del Evangelio. Gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios habla aquí, hermanos, de 2 cualidades que tienen que acompañar la oración. Primero que todo, dijimos que hay que orar en todo lugar. Usted no puede poner pretexto: mire, pastor, yo no puedo orar porque es que estoy en el trabajo. No, ore. Amén. Usted no tiene que estar gritando en ese momento. Obviamente, ¿verdad? Porque hay que entender que cada lugar nos da la facilidad para expresarnos de diferente manera delante del Señor. Aún mismo dentro de la misma iglesia. Usted sabe que muchas veces en culto de oración usted no puede expresarse de la misma manera como lo hace en su casa entre usted y Dios. Gloria al Señor. Entonces Pablo dice que los hombres oren en todo lugar. Gloria al Señor.
¿Qué es lo que Pablo aquí les manda hacer? Dice, primera cualidad, hermanos, dice que levantando manos santas. Gloria al Señor. Y esto es muy importante, amén, para entrar al tiempo de la oración. Levantando manos santas. Esto es, hermanos, de que el hombre no puede venir a Dios habiendo tocado lo inmundo. Y cuando hablamos de tocar lo inmundo, no nos referimos, hermanos, en el sentido literal, ¿verdad?, del tacto, sino más bien en que muchas veces el creyente se habitúa a estar pecando y pecando y pecando. Y muchas veces, hermanos, son cosas que Dios no aceptará esa oración, al menos que venga primero acompañada de un genuino arrepentimiento. La Biblia nos manda hacer eso. Vamos a ver Salmos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 24, versículos 3 y 4. ¿Qué es lo que dice aquí? Vamos a leer. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y viene la misma respuesta y dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero note usted la primera frase, hermanos, del versículo 4 del Salmo 24, dice: el limpio de manos. Y no está hablando de que usted está con las manos lavadas. Una vez dijo por ahí uno de esos falsos, hermanos, hombres que hay por ahí enseñando la escritura, dijo que él pues tenía, antes de ir a orar, tenía que bañarse. Oiga, a cada momento que le daba ganas de ir a orar, primero tenía que bañarse para luego ir a orar. Porque de lo contrario, decía él, esa oración no es aceptable delante del Señor. Hermano, esa es una falsa enseñanza. Desde el punto de vista, hermanos, así generalmente hablando, esa es una falsa enseñanza. Porque entonces eso nos limitaría a nosotros el momento en el cual nosotros podemos orar delante de Dios. Entonces, ¿cómo la Biblia nos puede mandar a hacer algo que nosotros no podemos hacer porque tenemos que seguir, hermanos, ciertos patrones humanos para hacer la oración? Entonces, cuando estas cosas, hermanos, se sacan a luz, muchas veces a la gente no les gusta. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque dice, no, pero es que eso lo dijo el apóstol. Eso lo dijo el apóstol tal, y el apóstol tal es famoso. Pero hermanos, si no tenemos aquí la palabra profética más segura, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La Escritura, que oremos, dice, en todo tiempo. Gloria al Señor, que oremos en todo momento. Alabado sea Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que están allá desde Laurel, en Maryland. Que el Señor sea ahí bendiciéndoles en esta hora de la tarde también. Amén. Así es que, amados hermanos, este personaje decía que antes de orar había que bañarse. Oiga, y uno se pregunta, hermano, ¿cómo es posible de que hayan hermanos que sigan esas clases de enseñanza? Son enseñanzas antibíblicas. Acuérdese que Pablo dice que los hombres oren en todo lugar. Cuando usted esté en el trabajo, usted no le va a decir al jefe: jefe, perdone, necesito irme a darme un baño porque siento deseo ahorita mismo en mi corazón de orar. No, mi amado, usted clama a Dios. Cuando la Biblia habla de estar con manos limpias, hermano, o manos santas, se está refiriendo a una vida de integridad, a una vida de pureza, a una vida de santidad delante del Señor, a una vida de obediencia a la palabra del Señor, mi amado hermano. Gloria a Dios. Y allí es donde nosotros necesitamos, hermano, poner, ¿verdad?, todo nuestro corazón, todo nuestro entendimiento al estudio de la palabra, para que podamos comprender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos y no dejarnos arrastrar por estas falsas enseñanzas, hermano, que mucha gente las está siguiendo en este tiempo. Muchos son más los que siguen las falsas enseñanzas que los que siguen enseñanzas doctrinales, ¿verdad?, bíblicas, hermanos, cristocéntricas. Así es que Pablo dice que los hombres levanten, ¿verdad?, manos santas.
El creyente no puede orar y estar practicando el pecado. El creyente no puede estar orando ahorita mismo y luego, hermano, cayendo en los mismos pecados. Amén. Si genuinamente se está orando, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos da la fortaleza para vencer los deseos pecaminosos. Porque por eso es que oramos. Por eso es que le buscamos a Él. Para que Él nos dé la fortaleza para vencer todos esos deseos carnales y pecaminosos, hermano, que hay, amén, en la vida de los hombres. Pablo dijo, me doy cuenta que hay dos leyes, dijo él, en mí. Y esas batallan, hay dos fuerzas, decía. Y esas luchan. Entonces, hermano, Pablo está mandando a que los hombres levanten manos santas. Amén, manos santas. Que no sea para, ¿verdad? Pues, tal vez gloriarnos a nosotros mismos, sino en una vida de santidad y de humildad delante del Señor. De lo contrario, hermanos, la Biblia es clara, las oraciones son estorbadas. Son estorbadas. Pedro fue más allá y dijo, hermano, que cuando en el hogar, cuando en la familia, en el matrimonio se está, hermanos, ¿cómo le diría? Se está en conflicto, en el matrimonio, y no hay una humillación, hermanos, esas oraciones tienen estorbo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esto de la oración, para asegurarnos de que pues no estamos, ¿verdad?, pasando de rodillas, no estamos, hermano, ¿verdad?, invirtiendo nuestro tiempo en, ¿verdad?, y muchas veces sin ver el fruto que queremos ver. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas se está, hermanos, incubando el pecado y se está abrigando el pecado en los corazones. Y eso nosotros, hermanos, tenemos el poder para acercarnos al Señor, humillarnos delante de Él. Y la humillación hace, dice la Escritura, que Dios se mueva en medio de su pueblo. Gloria a Dios. De lo contrario, olvídese, venimos a ser como aquel fariseo que estaba allá, dice, puesto en pie. Amén. Halagándose él solo, halagándose, ¿verdad?, diciéndole a Dios todo el currículum, cuando, hermanos, en su corazón no había santidad. Entonces, primera cualidad de la cual el apóstol Pablo habla es que tiene que haber, dice, que levantemos manos santas. Ahora, es importante aquí, hermanos, y vamos a meternos un poquito en esto, de que Pablo no le estaba dando instrucciones sobre la postura con la cual él debía de orar. Amén. Está diciendo, hermanos, en un sentido a la vida de integridad y de santidad que tiene que haber. Ahora, la Biblia a nosotros nos enseña de que hay varias posturas en el sentido físico con las cuales nosotros, ¿verdad?, o de las cuales nosotros podemos expresarnos a la hora de oración. Y esto no tiene límites. Amén. Gloria al Señor. Sino que, hermano, esto trae, ¿verdad?, pues como pueblo del Señor, trae un fruto a nuestras vidas. Usted puede orar de pie. Amén. Por ejemplo, y aquí sería más bien la postura, sería determinada por el lugar en el cual nosotros estamos. Por ejemplo, usted está en su trabajo. Usted no puede dejar sus responsabilidades por decir, llegó la hora de oración, me voy a orar, al menos que usted sea su propio jefe. Y donde usted está trabajando sea, ¿verdad?, pues su propia fábrica o su propia compañía. Y si usted puede hasta ordenarle a los empleados, mire, paren ahorita mismo, llegó la hora de clamor, vamos a orar. Ahí usted puede hacerlo. Pero cuando usted está bajo autoridad en una compañía con otro jefe, pues usted tiene que sujetarse y cumplir y hacer aquello por lo cual a usted se le está pagando para que usted haga. Gloria al Señor. Entonces, hermano, se puede orar de pie. Amén. Usted puede hacerlo. Gloria al Señor. Pero, ¿verdad?, pues tiene que entender de que, amén, hay algunas posturas, hermanos, que nos llevan, amén, a expresarnos, ¿verdad?, de la manera corporal, más, diría, una manera más profunda quizás. Amén. En Génesis, vamos a ver un ejemplo aquí, hermanos. Génesis, capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 22. Vamos a ver lo que nos dice aquí Génesis 18, 22. Aquí le ponemos el verso. Dice: y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma,
pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y mire, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Notemos que en este caso, hermano, Abraham no estaba postrado, Abraham no estaba de rodillas. Él estaba, hermano, la Biblia no lo dice claramente, pero se entiende de que él estaba en pie. Gloria al Señor. Amén. Entonces, usted puede orar de pie. Usted va caminando sus labores, vuelvo y repito, porque el lugar determina la postura que nosotros podemos adoptar a la hora de clamar. Gloria al Señor. Amén. Otra postura, hermano, que podemos adoptar también es levantando, amén, las manos al cielo o extendiéndolas al cielo. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos sobre esto, hermanos, porque también esta es otra postura, ¿verdad? En el momento o en la hora de clamor. Primero dijimos de pie. Segundo, podemos orar con las manos extendidas o levantadas al cielo. Vamos a Éxodos, capítulo 9. Vamos aquí a buscar Éxodos, capítulo 9. Versículo 29. Se lo vamos a escribir aquí para que usted lo tenga también. Gloria al Señor. Éxodo 9:29 dice: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que que de Jehová es la tierra. Ahí tenemos un ejemplo, hermanos. Amén. De que usted puede orar con las manos extendidas hacia el cielo. Y note usted que la mayoría lo hacemos, y muchas veces, tiernos en el camino del Señor, hermano, no sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero note usted que muchas veces se levantan las manos. La gente tiene 2, 3, 4 días de convertido y está clamando y levanta sus manos al cielo. Es que, hermano, eso es algo bíblico, gloria al Señor, que podemos hacerlo. Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Podemos orar, ¿verdad?, con las manos alzadas al cielo. Gloria al Señor. Buena, hermanos, posición o buena postura física también a la hora de poder, hermanos, ¿verdad?, clamar e invocar el nombre del Señor. Vamos a ver una tercera postura, hermanos, que podemos también adoptar en la oración. Y vuelvo y repito, la postura es determinada por el lugar. Amén. Y no estamos hablando en el sentido de comodidad, ¿verdad?, sino en el sentido, hermano, permisible. Porque el ejemplo que le estamos poniendo del trabajo. Otra posición es con la cabeza inclinada, hermanos. Podemos orar de esa manera. Amén. Con la cabeza inclinada. Vamos a Éxodos capítulo 12. Vamos a ver aquí un versículo. Éxodos capítulo 12, verso 27. Dice la palabra del Señor: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras cabezas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Usted puede orar con la cabeza inclinada también, mi hermano. Amén. No hay, amén, limitación. Y pues usted sabe que cuando uno adopte estas posturas, vuelvo y repito, son expresiones corporales, hermano, de un genuino anhelo de querer ser, amén, ministrados delante del Señor. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, gloria al Señor, que encontramos. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 5. Vamos al Evangelio de San Lucas, o Lucas capítulo 24, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y como tuvieron temor,
bajaron al rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice que ellos bajaron el rostro. Entonces esto, hermanos, son posturas, y hay muchos pasajes más, amén, que pudiéramos dar, ¿verdad? Otros, dice, hermano, que se puede alzar también levantando los ojos al cielo. Unos pueden bajarlo, otros, ¿verdad?, pues lo levantan, ¿verdad? Levantan los ojos al cielo también como un símbolo, amén, o como una postura que se adopta a la hora del clamor. Vamos a ver pasajes, hermano, que nos hablen sobre esta postura. Es levantando los ojos al cielo. Gloria al Señor. Vamos a Hechos capítulo 7, verso 55. Aleluya. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Otra postura, hermanos, también que se puede adoptar: levantar los ojos al cielo. Y de eso en el libro de los Salmos hay muchos versos que no se los vamos a dar porque queremos terminar en este día la lección para comenzar mañana la próxima. Otra postura, hermanos, que se puede adoptar en la oración, y es, diría yo, tal vez la más común en la mayoría de los casos, es, hermano, la de ir de rodillas. Gloria al Señor. Ir de rodillas delante de Dios. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 13. Dice la palabra: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Se arrodilló delante de la congregación de Israel. Pero mire, él adoptó dos posturas. Se arrodilló delante, ¿verdad?, de la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. O sea que usted no solamente puede ir de rodillas, puede levantar, puede levantar sus manos, pero también puede, mi amado hermano, ¿verdad?, levantar sus ojos al cielo. Son posturas que, vuelvo y repito, son determinadas por el lugar donde estamos. ¿Cuál es otra postura que podemos, hermano, aplicar a lo que es nuestro periodo de oración? El postrarnos con el rostro en tierra. Gloria al Señor. Esta es otra postura que nosotros podemos, hermano, adoptar. Amén. Y esto usted sabe que muchos hombres, Abraham, hermanos, lo hicieron, Isaac lo hizo, Josué lo hizo, Nehemías, Daniel, todos estos hombres, hermano, ellos dicen que postraban su rostro en tierra a la hora que ellos, hermano, estaban buscando el rostro del Señor. Gloria al Señor. Así que, hermano, ¿cuál es otra postura que podemos adoptar? No solamente poner el rostro, ¿verdad?, en el piso o la frente, sino, hermanos, también un segundito por acá. Gloria a Dios. El arrodillarse con el rostro entre las rodillas. Esta es otra postura, hermanos, que podemos nosotros adoptar a la hora de clamar. Amén. Arrodillarnos con el rostro entre las rodillas, como hicieron algunos hombres de las Escrituras. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42. Acab subió a comer y a beber, pero dice: y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Esa es otra postura que podemos, hermano, adoptar en la hora de clamor. Ahora, cuando usted está en la iglesia, usted tiene la oportunidad. Cuando usted está en su hogar, usted tiene la oportunidad, hermano, de irse de rodillas, de poner su frente en el piso, de poner, ¿verdad?, su rostro entre las rodillas. Amén. De levantar las manos. Usted tiene, gloria al Señor, porque, vuelvo y repito, el lugar lo determina. Y cuando hablo de lugar, no estoy hablando de comodidad de lugar, que tenga alfombra, ¿verdad?,
que tenga piso, hermano, de mapear, de limpiar, que no sea tierra. No, hermanos, si no estamos hablando en lugar, amén, de lo que nos permite o no nos permite hacer. Así que, pueblo de Dios, lo primero que Pablo le dice a los hermanos es que ellos oren en todo lugar, levantando manos santas. Y vuelvo y repito, esto tenía que ver con la actitud, una vida de santidad y una vida de entrega, la cual Dios espera de todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Amén, que le busquemos de esa manera. Pero hay algo más que el apóstol menciona acá, hermanos. Y es que dice que estemos sin ira ni contienda. Aleluya. Esto está tremendo, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Sin ira ni contienda. No podemos nosotros ir a orar cuando nos hemos peleado con la esposa y no hemos pedido perdón. Escuchando bueno, es para los casados, ¿verdad? No se puede, hermanos. Amén. Necesitamos ir con la actitud correcta. Que en nuestro corazón no haya ira, que en nuestro corazón no haya contienda. Amén. Entonces Dios espera que nuestras oraciones vayan acompañadas de humildad. Dios espera que la oración del pueblo vaya acompañado de sinceridad y de entrega. Cuando nosotros vamos, hermano, con ira con el hermano, nuestras oraciones no son escuchadas. Amén. Y eso es así, hermano, de sencillo. Dios no acepta nuestras oraciones si estamos en resentimientos con nuestros hermanos. Aleluya. Y hermano, por eso mire, yo como le decía ayer a los hermanos, estudiando la vida de los fariseos, hermano, uno aprende, óigame, tremendo, tremendo. Porque, hermano, la vida del evangelio es linda, pero se puede caer en esos errores, hermano, que mucha gente prefiere caer en ellos y seguir en ellos en lugar de humillarse. Cuando Dios, mire, es mejor reconocer, es mejor humillarnos y Él puede tener misericordia de nosotros, gloria al Señor. Dice la Escritura que no podemos orar y estar enemistados con el hermano. La persona no puede estar, hermano, están reprendiendo los demonios, pero están enemigos con el hermano que está sentado al lado. O están enemigos con el pastor de la iglesia, o están enemigos con el miembro de la iglesia. Eso es perder tiempo. Amén. La Biblia sí lo dice, hermanos. De esa manera la Biblia lo presenta. Y por eso es que nosotros, cuando vamos a orar, tenemos, hermanos, que autoexaminarnos para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Amén. Y pedir perdón cuando hay que pedir perdón, o cuando la oportunidad de pedir perdón personalmente está, es de hacerlo, hermanos. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo se puede estar orando, hermanos, y se está maltratando al cónyuge en este caso? ¿Cómo se puede estar orando y se le está deseando mal a la misma esposa o al mismo esposo? Eso es perder el tiempo. Amén. Dios no va a aceptar esa oración. Dios no va a aceptar nuestras oraciones cuando se guarda en el corazón odio contra el hermano, contra el prójimo. Y por eso es que la Biblia nos manda a nosotros a perdonar. De lo contrario, hermano, olvidémonos, nuestras oraciones no tienen efectividad. Aleluya. La humillación en esto es muy importante, hermano. Y no solamente para el periodo de oración. La humillación es necesaria para cada área en la vida del creyente, hermanos. Lo es. Amén. Así que, hermanos, esta parte de este verso también se puede interpretar sin iras ni malas intenciones. Es otra interpretación que se le da a este verso. Sin iras ni malas intenciones. Hay hermanos que oran, ¿verdad?, por el hermano que está al lado, que han tenido problemas. Señor, llévatelo, córtalo, Señor, para que no me sirva de estorbo. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Mateo para que miremos un ejemplo ahí que el Señor da, hermanos. Un ejemplo bien claro en cuanto a cuál debe de ser la actitud nuestra en la oración. Mateo capítulo 18. Versículos 21 al 35 vamos a leer, porque esto es una parábola.
Es una parábola, pero el Señor la cierra con una breve enseñanza. Mire lo que dice. Verso 21 del capítulo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Oiga eso, hermano, lo que es 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Oiga, hermano, 100 denarios nada más. Qué increíble, ¿verdad? Increíble esta enseñanza, hermano. Tenía 100 denarios que le debía. Amén. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oye, hermanos, o sea, de que si nosotros no aprendemos a perdonar a nuestros hermanos, la Biblia es clara, la Biblia que dice claramente que nos olvidemos de buscar perdón en Dios. Dios no nos va a perdonar. Se está guardando, hermano, rencor contra el hermano. ¿Ah? Imagínense, este siervo malvado debía 10,000 y el consiervo le debía a él 100. O sea, esta es una comparación de lo que Dios hace, hermano, entre todos los pecados que nosotros cometimos contra Él, en comparación a los pecados que los hermanos cometen contra nosotros. Aleluya, me doy a entender, ¿verdad? Espero que usted me entienda. De que todo lo que nosotros hemos hecho, hermano, y pecamos en contra de Dios, no es comparable, amén, a los pecados, gloria al Señor, que los hermanos hacen contra nosotros, hermano. Muchas veces quizás es una crítica, o muchas veces, hermano, algo que no salió de la manera que uno quería, o muchas veces una murmura que llegó a nuestros oídos y muchas veces ya nosotros no queremos perdonarle, hermano. Por eso tenemos que aprender a perdonar. De lo contrario, cuando usted ore, Dios no va a escuchar su oración ni va a perdonar sus pecados, hermano. Y se da cuenta que día a día, hermanos, aprendemos. Día a día, hermanos, amén, aprendemos. Y aquí es donde muchas veces tenemos, hermanos, que, amén, llevar ese perdón unilateral hacia nuestros hermanos. Gloria al Señor. Amén, porque de lo contrario, nosotros, esta parábola, eso es lo que representa y eso es lo que enseña, hermanos, en el caminar del creyente. Día a día, hermano amado, se aprende en este camino. Día a día, iglesia del Señor. Pablo dice que nuestras oraciones vayan acompañadas de manos santas y sin ira ni contienda. Porque yo puedo pasar gritando todo el día y tirarme 10 horas de rodillas, pero si estoy guardando odio contra usted o resentimiento contra usted, he perdido 10 horas de mi vida que tal vez las hubiera aprovechado en otra cosa.
Así es que, pueblo del Señor, Pablo es claro en lo que habla aquí para con los hermanos, ¿verdad? Él quiere que los hombres oren, pero que oremos levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Una persona decía, pero ¿cómo yo puedo perdonar lo que Dios permitió que llegara a mi vida? Y yo le decía, mire, es que en la soberanía de Dios y en su omnisciencia, Dios conoce todas las cosas, Dios conoce pasado, presente y futuro. Y Él sabe que si las cosas fueron de esta manera es porque Él le plació hacerlo de esa manera. Y porque algo otras veces, hermano, también el pecado trae consecuencias a la vida de los hombres. Pero entonces, hermano, imagínese, guardamos resentimiento con el hermano o guardamos resentimiento contra Dios, porque las cosas no nos salieron como nosotros, ¿verdad?, queríamos, o porque le echamos la culpa a Dios de lo que nos sucedió. No, hermanos, tenemos que aprender, iglesia del Señor. Tenemos que aprender a perdonar, porque el Evangelio de San Mateo nos vuelve nuevamente a recalcar aquí, ¿verdad?, lo que nos dice Mateo 18. Vamos a San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Gloria al Señor. Aleluya, aquí está. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa, hermano, es la base de todo. Tenemos que aprender a perdonar para nosotros también recibir perdón, hermanos. Amén. Y Dios manda y Dios le hace un llamado a la iglesia a aprender a perdonar. Amén. Para que también nosotros recibamos perdón de Dios cuando nosotros lo busquemos. Amén, pueblo del Señor. Entonces estas dos cualidades tienen que acompañar la vida de oración de todo creyente. Una vida de santidad, una vida de entrega. Amén, al Señor, ¿verdad? Como dice Pablo, levantando manos santas. Pero luego tiene que ir acompañada de un corazón sin ira ni contienda. Y entonces, hermano, y solo entonces, nuestras oraciones serán efectivas. Amén. Porque de lo contrario, hemos perdido, hermano, nuestro tiempo pensando que Dios nos escuchaba. Como una persona me decía, o nos decía unos hermanos hace unos días atrás, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Y yo le digo, ¿verdad? Le dije a ella, mire, si verdaderamente se orara a Dios, la vida cambiara. Si se ayunara para Dios, para que Él obre en nosotros, nuestra vida fuera diferente. Pero cuando el testimonio que se da es lo contrario, entonces, hermano, esa oración está siendo inefectiva. Y por eso aquí es donde nosotros como pueblo del Señor, hermano, tenemos mucho que aprender hasta que el Señor venga a recoger la iglesia, o sea que la muerte, ¿verdad?, nos lleve y nos mande allá, hermanos, a la vida eterna. Así es que, bien, pueblo del Señor, hemos llegado al final de nuestro estudio en esta mañana. Queríamos terminar aquí estos versículos en este día, porque mañana vamos a entrar a otro consejo que el apóstol Pablo da. Y esta es una parte, hermano, de mucho dilema. Los próximos versículos, del verso 9 al verso 15. Amén. Donde habla acerca de la mujer en la congregación. Así que le invitamos a que no se lo pierda. Y en caso que usted no pueda estar el día de mañana, usted puede buscar todas estas grabaciones en nuestra página de YouTube, amén, del Ministerio Peniel Internacional. Allí las encontrará para que usted pueda seguirlas escuchando, amén, y seguir aprendiendo. Así es que oramos al Señor y damos gracias, y luego le estaremos escribiendo las preguntas ahí en la caja del chat. Padre eterno, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por la oportunidad y el privilegio que nos has concedido, el poder compartir este estudio de tu palabra con cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos y que esta palabra, Dios mío, nos ayude a crecer cada día, Señor. Te lo pedimos porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos que estamos necesitados, Dios mío, de tu enseñanza y de tu aprendizaje, Padre.
para mejorar nuestros caminos, Señor, es que eso es lo que queremos y eso es lo que anhelamos, Señor, mejorar nuestros caminos, Padre, y por eso pedimos tu ayuda y pedimos tu socorro y tu misericordia para que nos ayudes, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga a todos. Esperamos que esta enseñanza haya edificado tu vida. Si deseas adquirir una copia de este mensaje, escríbanos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. También puedes escribirnos al apartado postal P.O. Box 7272, Statesville, Carolina del Norte, Estados Unidos, 28677. Te invitamos a seguir en sintonía de Radio Peniel. No te pido que me quites la cruz, ni te pido me la ponga más liviana. Solo te pido un poco más de poder. Me ayudes con la cruz, siento no puedo más. No te pido que me quites la cruz,